Queridos hermanos en Cristo, en los corazones de Jesús y de María, todos somos portadores de alegría. ¿Lo habíais pensado, que eres un portador de alegría? ¿O prefieres llevar malas noticias, cosas que entristecen? Todos somos capaces de portar alegría. Esta vida es el regalo que Dios nos ha dado y es demasiado corta para consumirla en la tristeza, en la amargura. Alabemos a Dios contentos simplemente de existir. Palabras del Papa Francisco en la audiencia del 20 de mayo del año 2020, hablando sobre la oración, la relación con Dios y esa vida que es regalo suyo. Venimos contemplando el misterio de la vida, de origen sagrado. Su origen está en Dios, Él es el que nos la ha regalado y a nosotros nos toca conservarla y hacer de esta vida un regalo de Dios para nosotros y para el prójimo. Siguiendo con los mensajes de Prado Nuevo, el 1 de mayo del año 1999 nos decía la Virgen: orad mucho, hijos míos, orad, que se ha olvidado el diálogo con Dios. Los hombres solo mueven los labios y no meditan las palabras que hay en el Padre Nuestro. Y fue el mismo Jesús el que enseñó a los hombres esta oración. Si el alma ora, si el alma habla con Dios, si el alma se relaciona con Él como Padre, es un ser no solo vivo, un ser humano que da vida a los demás, porque vivir en gracia es ser fuente de vida para los otros. Cuando se corta esa comunicación con Dios, lo veremos en los mensajes, se convierte uno en peor que las fieras, porque se pierde el vínculo del amor. Digo que mis palabras se acaban, sigue diciendo la Virgen, pero mis gracias seguiré derramándolas sobre todos vosotros. Acudid, hijos míos, a este lugar. Son tiempos muy graves y aquí os enseño a amar a la Iglesia, a amar a Dios y a todo lo que compone el camino recto y seguro para llegar al cielo. En Prado Nuevo hemos aprendido esta verdad, esta realidad, la existencia de Dios, el Dios amor, que nos ha regalado la vida para que la empleemos en amar, creados por el amor para amar, como decía en uno de los mensajes. Si no amamos, estamos muertos, no tenemos vida. En nuestra alma no hay esa gracia, esa luz que Dios diariamente nos quiere regalar. Que los hombres no hagan guerra entre las familias ni entre las comunidades. Ya hay bastantes desertores y almas que no quieren saber nada de Dios para armar guerras, matanzas, destrucciones. Tristemente, en la propia Iglesia, en las propias comunidades, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia obra, hay divisiones, hay enfrentamientos, hay guerras en sus familias, en nuestras familias. Hemos de implorar mucho a la Virgen María, la Reina de la Paz, que sane nuestros corazones para volver a la unidad, que es el camino seguro, el camino que hace fuerza frente a todo el mal que estamos viviendo, frente a la guerra, la desunión, la discordia, que muchos, como dice aquí, desertores del amor ya no viven. ¡Qué pena de almas! Todo un Dios pidiendo a sus criaturas que cumplan las leyes, la ley del Espíritu, que a los hombres se les olvida esa ley. La ley de la carne, de la materia, de la mundanidad está triunfando en el mundo y está haciendo almas muertas, está creando seres vivos muertos. Caminan pero no aman, caminan pero no ayudan, no entregan su vida, no viven para servir, como dice el Papa Francisco. El que no vive para servir no sirve para vivir, y es el camino que el Señor nos va marcando. El 7 de octubre del año 2000 nos decía el Señor: los hombres, hija mía, tienen ojos y no ven, y orejas y no oyen. Yo traigo la palabra para hacer cambiar los corazones de los hombres, y los hombres, hija mía, en vez de escuchar mi voz y convertirse, se mofan de mis palabras. Las palabras de Dios son palabras de vida, palabras del Dios eterno, increado, que se ha hecho hombre, la palabra que se hizo carne, que se hizo hombre, para enseñarnos, para darnos vida. El mundo está sin Dios y los hombres son monstruos que matan sin respetar las leyes de Dios. Lo estamos viendo, cómo la vida vale muy poco. En cualquier momento matan a otro por cualquier cosa, por diferencias de ideas, por diferencias de credos. Si todos hemos de respetarnos, hemos de respetar al prójimo, podemos argumentar, podemos discutir, pero en nuestro corazón tiene que haber vida del alma, tiene que haber amor. Si no hay amor, ¿qué hay? Mundanidad, materia,
codicia, odio, venganza. ¿Para qué? No vivimos, estamos muertos. Hemos perdido, como el Papa decía, la alegría de vivir. Decía, tenemos que ser portadores de alegría, o preferimos llevar malas noticias, cosas que entristecen. Decía el Papa aquí en esta audiencia del año 2020, el 20 de mayo, decía, es necesario sentir esa inquietud del corazón que lleva a dar gracias y alabar a Dios. Somos los hijos del gran Rey, del Creador, capaces de leer su firma en toda la creación. Esa creación que hoy nosotros custodiamos, pero en esa creación está la firma de Dios que lo hizo por amor. La creación es la firma, en la creación está la firma de Dios que lo hizo por amor para todos sus hijos, para todas sus hijas, para que todos le diéramos gloria a Dios, haciendo uso recto de la creación que ha puesto en nuestras manos, amando al prójimo como Dios nos ama, como Dios le ama, como nosotros mismos hemos de amarnos y respetarnos. Dice el Papa, que el Señor haga que lo entendamos cada vez más profundamente y nos lleve a decir gracias. Y ese gracias es una hermosa oración. El alma agradecida, el alma generosa, es un alma que vive de Dios y vive para Dios y vive para los hermanos. Pero el mundo está sin Dios. Dice el Señor, profanan sus cuerpos, hija mía, instrumento de santificación, y sus almas herencias de Dios por el bautismo. El cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. Cuando el alma está muerta por el pecado, se convierte en un templo de muerte. Sigue siendo templo de Dios, pero Dios no habita en el alma. Es un templo vacío de gracia, un templo que se pudre porque no tiene a Dios en su corazón. Mucho fuera, mucho externo, mucho fitness, mucha parafernalia externa, pero el alma, ¿cómo está mi alma? ¿Mi alma ama de verdad, ama según el amor del corazón de Dios, o ama pasionalmente, destruyendo la gracia en el alma? Y sus almas herencias de Dios por el bautismo. Cuando recibimos la gracia del bautismo, ojalá todos los niños sean bautizados. La Iglesia tiene ese deseo de bautizar a todos los niños, no la moda de ahora. Cuando sean mayores que elijan qué van a elegir. Si han crecido sin gracia, claro que Dios luego puede mover los corazones a la luz y a la conversión, y cuántos bautismos de adultos hay, pero el camino recto es: te regala a tu hijo el sacramento del bautismo, que tu hijo reciba esa gracia de ser hijo de Dios, hija de Dios, templo del Espíritu Santo, herencia de Dios por ese sacramento. Dicen que no sufro. ¿Cómo no voy a sufrir, hija mía, viendo la situación de la humanidad? Uno que es feliz porque tiene a Dios, uno que intenta amar a Dios y al prójimo, al final tiene ese dolor, esa pena, porque el mundo no se ama. Si uno que es un pobre pecador tiene esa pena en su corazón, ¿cuánto más será el dolor que tiene Dios y su Madre Santísima en su corazón al ver que sus hijos no se aman, sino que se despedazan unos a otros? Seguía diciendo el Señor el 7 de octubre del año 2000, pero no quiero que tu corazón sufra. Mira la felicidad de estos otros, hija mía. Todos han llegado a mí por el amor, por la obediencia y por la fidelidad. Camino seguro de vida temporal en la gracia y de vida eterna. Aquellos que han alcanzado la eterna felicidad, pero por este camino del amor, de la obediencia y de la fidelidad. Todos han llegado a este lugar, por muy pecadores que sean. Si ellos tienen voluntad y vienen a mí, yo los perdono y les abro los brazos y les doy un abrazo eterno. ¡Qué bonito! Dios esperando a sus hijos, a sus hijas, a cada criatura para recibir ese amor que tiene de manera infinita en su corazón, y que los hombres nos empeñemos en volver la espalda a Dios para no recibir el amor. Yo creo que hemos perdido la cabeza, hemos perdido el sentido común, porque vemos la guerra, la discordia, el enfrentamiento, la muerte a todas horas, en todos lados, esa violencia, esa espiral de violencia que vemos en las noticias, y en las noticias no se ve nada para lo que hay realmente. Vamos a ser promotores de la vida eterna, promotores de la vida de la gracia, promotores de la vida del amor entre nosotros, aunque tengamos diferencias, pero el amor todo lo puede unir. Y sigue diciendo: por eso aquellos que no quieren hacer mi voluntad y matan a los seres se convierten en fieras heridas por el odio y por el desprecio a las almas.
Yo todo amor enseñé a los hombres a amarse. ¿Y en qué han convertido mi mandamiento, hija mía? En desunión, en odios, en destrucción. Esto es lo que contemplamos. Pero siempre hay esperanza. El Papa nos lo ha dicho, que tenemos que ser portadores de esperanza, portadores de alegría, a través de la relación con Dios, de ese trato con Dios, como ha dicho ese mensaje que hemos leído, de ese diálogo con Dios. Los hombres se han olvidado del diálogo con Dios. Y si tú no dialogas con Dios, o dialogas contigo mismo, o dialogas con la materia, dialogas con la mundanidad, ¿qué vas a sacar de dialogar con la mundanidad? ¿Mundanidad? ¿Qué vas a sacar de dialogar solo contigo mismo? Egoísmo. No te relacionas con Dios y no te relacionas con el prójimo. La vida real es el diálogo con Dios para el diálogo con los hermanos. Yo que bajé a darles vida a las almas con mi muerte, mira qué mal correspondieron a mi amor. Yo que bajé a dar vida a las almas con mi muerte, el mismo Dios se hizo hombre para darnos su vida y para enseñarnos qué hemos de hacer con la nuestra, que es entregarla a Dios y a los demás por amor. Yo que sufrí tanto por ellas, que mi corazón era un volcán de fuego, e instituí la Eucaristía para que todos viniesen a alimentarse de mi cuerpo y de mi sangre, la instituí por amor. ¿Y qué hacen, hija mía? ¿Cómo corresponden a ese amor? Pisoteando mi cuerpo. ¿Cómo me reciben muchas almas, hija mía? En pecado mortal. ¿Cuántos sacrilegios cometen con mi cuerpo, hija mía? Yo que dije, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, también sufro porque veo que a muchos les sirve de condenación, porque me reciben en mal estado, hija mía. Hoy la Eucaristía se está banalizando, se está perdiendo el sentido de la Eucaristía. Recibir a Dios en gracia. Tenemos que confesar nuestros pecados para que ese pan de vida eterna sea eficaz en nuestra alma y no nos sirva más bien de condenación. Si yo recibo a Cristo en pecado mortal, estoy comulgando mi propia condenación. Tengo que confesar, lo dice aquí. Por eso pido, hijos míos, id al sacramento de la penitencia, confesad vuestras culpas y después venid a recibir el cuerpo de Cristo. Acercaos al sacramento de la penitencia, que muchos de vosotros no os acercáis. Confesad vuestras culpas, hijos míos, y recibidme dignamente. No ultrajéis más el cuerpo de Cristo, hijos míos. La relación de esta vida eterna que está en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha dado vida, un regalo, un don del cielo, que debe ser motivo de alegría para cada uno de nosotros. Cada niño que nace, cada niña que nace, es un motivo de gran alegría en la familia. Cada niño que una madre mata en su vientre es motivo de desgracia para esa madre, para esa familia. Cada abuelo, cada abuela que Dios regala una vida larga y es cuidado por sus propias familias, qué ejemplo nos dan. Muchas familias que tienen a su mamá, a su papá, cuando pueden en su casa los cuidan, o cuando no pueden lo llevan a lugares donde ojalá los cuiden tan dignamente como nuestras casas de amor y misericordia que atienden las hermanas reparadoras. Pues esa vida larga, cuidada, protegida, amada, querida, son vidas que se prolongan por el amor y vidas que se prolongan, sí, en la cruz, porque la vejez al final es una cruz, pero se prolongan acompañadas, mitigadas en su dolor y queridas plenamente. Esto es lo que el Señor nos regala y esa vida hay que conservarla después con la vida de la gracia, con la confesión y con la Eucaristía. La confesión para purificar todos nuestros pecados, todos somos pecadores, todos tenemos necesidad de confesar, y para alimentarla con la Eucaristía, fortaleza de nuestra vida, como dirá aquí el Señor. Id a la penitencia, el sacerdote perdonará vuestras culpas, y acercaos a la Eucaristía, que yo os daré fortaleza y avivaré vuestra fe para que permanezcáis en mi amor. Qué preciosidad de teología tienen estos mensajes. Una mujer, recordamos, analfabeta, apenas sabía leer y escribir, que nos regale Dios a través de ese instrumento esta perfección de la teología. Fíjense, el sacerdote perdonará vuestras culpas, el perdón de la misericordia de Dios. Acercaos a la Eucaristía, que yo os daré fortaleza. Es virtud tan importante en estos tiempos de pensamiento débil, de pensamiento que fluctúa,
no hay pensamientos verdaderamente fuertes, firmes, objetivos, basados en la verdad. Hay ideas, ideologías, como dice el Papa, que son destructivas. Pues aquí el Señor nos da la fortaleza para resistir todos los ataques que el diablo, externos e internos, nos hace y poder a la vez ser fortaleza y luz y ayuda. Somos miseria, pero la misericordia nos hace fuertes y la gracia nos hace fuertes para ayudar a otros. Avivaré vuestra fe, la fe que en estos tiempos queda diluida y queremos hacer de Dios solo una fe humana, solo una fe social, y eso no es bueno, porque perdemos la perspectiva de la fe de vida eterna que nos ayuda a vivir la vida temporal. Pues la confesión y la Eucaristía, que nos da fortaleza, aviva nuestra fe. Tenemos que ser luz para el mundo. Si la luz se mete bajo el celemín, ¿qué queda? Oscuridad. Si la sal se vuelve sosa y nos sala los corazones, ¿qué queda? Corrupción. Si la luz se apaga, ¿qué queda? Tiniebla. Queda tiniebla. Vosotros sois sal, vosotros sois luz. El cristiano tiene que ser vida para los demás, manantial santo, como decía el Señor en una definición, que llegue y que irradie esa gracia a las almas. Avivaré vuestra fe para que permanezcáis en mi amor. Permanecer en el amor de Jesús es permanecer en la vida. El que no ama está muerto. El que solo ama la materia está muerto. El que se ama solo a sí mismo está muerto. No tiene vida y no es capaz de dar vida. ¿Cómo gobernantes sin Dios van a ser capaces de darnos algo de vida? Lo que nos dan es destrucción y leyes de muerte. Un gobernante sin Dios que tiene oscuridad, sea de la ideología que sea de derechas, de izquierdas, si no tienen a Dios, ¿a quién van a tener? Al diablo, que es el que gobierna y rige sus vidas para darnos leyes de muerte, leyes que unos aprueban para matar y luego llegan otros y siguen con esas leyes que no revocan nunca. ¿De qué me sirve un político tibio que no vale para revocar una ley que va contra la vida? Vemos ahora estados que están siendo firmes para defender la vida, que están siendo firmes para para promocionar las vidas. ¡Qué grandeza, qué valentía de esos políticos! Pero no estos otros políticos que vemos tibios, que sí, que dicen 4 cositas, pero luego a la hora de la verdad, cuando llegan, no hacen nada más que dejar las leyes de muerte que otros aprobaron. No las revocan por miedo, por consenso social, consenso de muerte y consenso de destrucción. Y termina diciendo: todo aquel que permanece en mi amor, yo estaré siempre con él. Hijos míos, amaos unos a otros. Caridad pido entre los hombres, y todo aquel que siga mi camino tendrá un lugar en la eternidad junto a mí, hija mía. La vida tiene su origen en Dios eterno y la vida termina en la eternidad. Y en ese recorrido, desde la concepción, desde el primer instante en que se engendra una vida humana, como decía el Papa Francisco en la entrevista que nos regaló a todos a través de este gran periodista Carlos Herrera en la cadena COPE, decía: la vida humana es vida humana siempre, y es justo que una vida humana se suprima por un problema, resuelve el problema, como es justo contratar un sicario, un asesino a sueldo para resolver un problema. No es justo. El Papa ha hablado con claridad, la Iglesia habla con claridad, los mensajes hablan con claridad. Nosotros hemos de vivir con claridad, sin tibiezas, y haciendo frente a esta cultura de la muerte y a estos gobernantes de la muerte que sin Dios solo siembran muerte, destrucción y guerra. Que la Virgen María, Madre de la vida eterna, en el buen sentido entendido, Madre del Eterno que se hizo hombre, es Madre del Dios encarnado en su seno purísimo, nos ayude a valorar la vida, a agradecer la vida, a entregar nuestra vida por amor a Dios, en el amor al prójimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.